pues nosotros estamos aquí en familia y vamos a ir a la palabra de Dios en este momento. Acompáñenme, vamos a leer Lucas 6, del 20 al 26. Dice así: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora, dice, tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, dice, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen, dice, vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es, dice la Biblia, grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos a tu presencia en esta hermosa noche. Pedimos, Señor, que seas tú honrado, glorificado. Y en esta noche, Señor, pedimos tu sabiduría, tu poder, que nos guíes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que nosotros podamos enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en tu verdad, Señor. Te pido, Señor, en esta noche que podamos salir de aquí más edificados, más motivados, más alegrados por ver las verdades y tus promesas que tú nos tienes en tus palabras. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana aquí presente, que seas tú, Señor, obrando en el corazón, y que seas tú obrando, Señor, de una gran manera, y que juntos podamos disfrutar este tiempo aquí en la casa tuya, Señor. Y pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y que sea por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros poder discernir y poder tener una iluminación por medio de tu palabra a nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos momentos, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar ahí. El título del mensaje prácticamente está ahí: las bienaventuranzas y los ayes, ¿verdad? Es muy importante esto. El texto aquí habla acerca de las bienaventuranzas, pero voy a leer unos versículos antes. Versículo 17, siempre ahí en Lucas 6, dice así, para tener un poco más de trasfondo: y descendió con ellos y se detuvo en el lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Muy importante aquí en Lucas 6:6 dice: aconteció también que entró un día, dice, otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Muy importante esto. Y después dice aquí en versículo 8: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es ilícito, dice, en día de reposo hacer bien o hacer mal?
salvar la vida o quitar la vida. Es muy importante entender estas, las bienaventuranzas y los ayes. La palabra bienaventuranza proviene del griego makarios, que significa feliz, dichoso o bendecido, o afortunado, satisfecho bajo la bendición divina, independiente de las circunstancias terrenales. Bienaventuranzas y los ayes. Entonces la palabra bienaventuranzas es dichosos. No es solo felicidad emocional, sino una declaración de la dicha profunda y esperanza para aquellos que dependen de Dios y no de su riqueza o posición social. Los ayes, usted dice, ¿qué son los ayes? Ya sabemos que la bienaventuranza es ser dichoso, afortunado, satisfecho. Pero los ayes mencionados aquí en Lucas 24 al 26, que siguen después de la aventuranza, vemos aquí que son exclamaciones de dolor, juicio y advertencia divina pronunciadas por Jesús contra quienes buscan consuelos egoístas en la riqueza o en la sociedad y la aprobación humana. Entonces vemos aquí, entrando en este pasaje, las bienaventuranzas y los ayes. Entonces dice aquí, alzando los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Vemos aquí en versículo 17 que había una gran multitud, pero Jesús se enfoca en sus discípulos. Y él está diciéndole a ellos, bienaventurados, dice, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los ayes son una advertencia. Sería una advertencia que Jesús estaba expresando con justa indignación y lástima sobre las consecuencias de vivir desconectados de la justicia del reino de Dios, es decir, rebelarse contra Dios. Podemos ver los versículos 20. Jesús piensa decir, dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que ahora lloran y ahora ríen, son dichosos. Ahora, es muy importante, hermanos, si yo le pidiera que haga una lista en esta noche, piense conmigo, ya Jesús en este pasaje, porque si usted ve hay letras rojas en su Biblia, es Jesús mismo hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y también a la multitud. Pero Él empieza a dar una lista, bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados a los que ahora tenéis hambre, porque seráis saciados. Y empieza su lista. Pero en esta noche lo que le quiero decir yo, si yo le pidiera una lista que hagamos en esta noche, ¿qué fuera lo que escribiéramos en esa lista? La primera cosa que vendría a su mente, ¿qué sería? Si usamos la palabra bienaventurado, entonces usemos la palabra que significa dichoso. ¿Qué fuera la primera cosa que empezara a escribir en esa lista? Me imagino que decía, dichosos los que tienen dinero, dichosos los que tienen buena casa, dichosos los que tienen buenos trabajos, dichosos los que tienen buenos salarios, dichosos los que tienen los 3 tiempos de comida y comen bien, dichosos aquellos. Y usted puede seguir escribiendo, dichosos aquellos que tienen carro y ya no necesitan de bus. Imagínese usted empezando a escribir una lista y Jesús, su lista es diferente. Y dice, bienaventurados vosotros los pobres. Pero mi lista es diferente. Muchas veces estamos quejándonos. No, él tiene dinero. Él come solo carne, solo come bistec. Pero Cristo dice, dichoso vosotros los pobres.
Es muy importante pues, hermanos, ¿quiénes serían esas personas que apuntamos en esa lista mencionadas? Seguiríamos escribiendo y escribiendo y escribiendo, dichosos aquellos que tienen una mejor hacienda, un mejor negocio, un mejor empleo, una mejor fábrica. Dichosos esas personas que viajan por todo el mundo, y empezaríamos y seguíamos con la lista. Pero posiblemente nuestra lista, como les dije, no sería muy diferente a la de nuestro Señor Jesús. Jesús nos muestra en los versículos aquí, en versículo 20 al 22, dichosos los pobres. Muy importante esto. Ahora, tal vez nuestra lista sería muy diferente, muy diferente. La mayoría de las personas valoran más las cosas del mundo, pero el Señor nos habla de los valores del reino de Dios, es decir, lo que para Dios verdaderamente importa en la vida de cada ser humano. Dios valora más las cosas celestiales. Le hago una pregunta: cuando muramos, todo va a quedar. Todo va a quedar. Ahora, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, los pobres. Ahora, punto número 1 es este. Y vamos a empezar ahí en el versículo 20. Dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Número 1 es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Debemos de comprender algo, hermanos, en esta noche. Espero que me están entendiendo. Debemos de comprender algo. Que el Señor no está diciendo de la pobreza material sea un requisito para entrar al reino de los cielos. Pues no somos salvos por nuestra condición. ¿Queremos aclarar eso? Debemos de comprender eso. No somos salvos por nuestra condición económica, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces podemos ver la diferencia. Por eso la lista que Jesús nos menciona aquí: dichosos vosotros los pobres. Ahora, tenemos que entender esto. Tampoco está hablando o afirmando que todos los ricos se condenarán. No está diciendo eso. Hay muchas personas con muchas riquezas que han confiado en Cristo como su Salvador y han puesto su fe también. Dichosos vosotros los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres a los que se refiere el Señor mencionado en el texto que hemos leído? Son aquellos, escúcheme bien, son aquellos que reconocen que no tienen absolutamente nada que presentar delante de Dios para recibir salvación o perdón de pecados. Son aquellos. Ahora, quiero que me acompañe al libro de Miqueas. Ahí, libro de atrás de Mateo, estamos cerca de ahí, Miqueas. Vamos a ir a Miqueas. Son aquellas personas que reconocen que no tienen absolutamente nada que presentar delante de Dios para recibir salvación o perdón de sus pecados. Pero Miqueas, aquí encontramos un pasaje, Miqueas 6, 8. La Biblia dice aquí en Miqueas 6 al 8. Dice aquí: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús aquí? Por eso Él enfatiza: bienaventurados vosotros, toda aquella persona que se humilla delante de Dios y reconoce que no puede ofrecer nada a Dios porque somos salvos por la gracia de Dios. Un favor inmerecido. Y lo único que dice aquí: puedo ofrecer holocausto, puedo ofrecer, dice aquí, becerros, daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros no podemos ofrecer nada a Dios. No podemos ofrecer nada a Dios. Simplemente, ¿quiénes son los bienaventurados? Son aquellos que reconocen que no tienen nada, absolutamente nada que presentar delante de Dios para recibir perdón de sus pecados. No tienen nada. La única cosa que pueden ofrecer es humillarse. Humillarse delante de Él y Él va a perdonar sus pecados. Y entonces vemos la lista aquí que Jesús está diciendo a sus discípulos. Había mucha gente enferma, había mucha gente que quería ser sanada, sanó al hombre de la mano seca, ¿verdad? Había mucha gente pasando dificultades, problemas y no podían ofrecer nada a Dios. Y la Biblia nos enseña y nos muestra que ellos venían, dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. La gente buscaba a Dios, ¿por qué? Porque tenían una necesidad. El dinero no le va a salvar, las riquezas no le va a salvar, una buena casa, un buen trabajo no le va a salvar, una buena posición no le va a salvar, pero ¿quiénes son los bienaventurados? Son aquellos que reconocen y entienden que no pueden comprar el favor de Dios, que no hay nada que puedan hacer que los hagan merecedores de la salvación. Muy importante esto. Son aquellos que reconocen y que entienden que no pueden comprar el favor de Dios. ¿Cuántos ni entienden esa verdad? Nadie puede obtener el favor de Dios, aunque ofrezca lo que ofrezca. Nosotros no podemos comprar el favor de Dios y es muy importante esto. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús nos está enfatizando que yo soy pobre y es una licencia para yo poder acercarme a Dios y que Él me perdone. Si se humilla y reconoce a Él como su único Salvador, que Él pagó el precio de sus pecados, fácilmente va a poder heredar el reino de los cielos. Y esto se llama fe. Es muy importante eso, bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los bienaventurados ahora? Somos todos aquellos que un día reconocimos a Jesús, que Él vino, Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él pagó el precio de vuestros pecados. Somos aquellos bienaventurados, los dichosos. La Biblia dice, dichosos, dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque de vuestro es el reino de Dios. Somos dichosos de entrar a la gloria de Dios. Desde ese momento que nosotros venimos a Él, reconocimos nuestra necesidad. No podíamos ofrecer nada a Él, simplemente nos humillamos y decir, Señor, tú eres Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Jesús el que vino y fue clavado en ese madero, tú eres el Hijo de Dios que vino y derramó su sangre preciosa. Tú eres aquel que fue golpeado, que fue rasgado sus vestiduras.
y es reconocer esa obra maravillosa que hizo en la cruz. Nosotros somos dichosos cuando venimos a Él y no podemos ofrecer a Él nada, y Él sí ofreció su vida por nosotros. Entonces, bienaventurados, somos dichosos de poder entrar a la gloria de Dios. Entonces, bienaventurados vosotros, los pobres. Y muchas veces no recordamos esta verdad. Es interesante que Cristo no les dijo, bienaventurados vosotros que sos ricos. Somos ricos en Cristo porque Él es el dueño de todo. Amén. Él es el creador de todo, es el dueño de todo. Somos ricos en Él, pero Él les dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios. ¡Wow! Debemos de entender esto. Ahora, vamos a ir a Marcos 8. Marcos 8. Dele unas páginas para atrás. Marcos 8, 36 al 37. Dice aquí, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puede ver aquí? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recuerda que estamos hablando de la bienaventuranza, o sea, los dichosos, pero también estamos hablando de los ayes. Son advertencias. Y habla de aquellos que ponen toda su confianza en la riqueza, en los placeres de este mundo, en la fama, ¿verdad? Son aquellos que gozan de una vida. ¿Cuántos de nosotros podemos ver que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos con corazón quebrantado, venimos prácticamente inservibles, quebrantados, destrozados, vidas rotas, matrimonios rotos, hogares rotos, una juventud perdida en vicios, en pornografía, y así venimos a los pies de Cristo. Y cuando venimos a Él, Jesús les dice, dichosos vosotros. Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos redimió. Bienaventurados vosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos a la iglesia y usted puede examinarse? Cuando usted empieza a dejar todo el mundo atrás, como cantamos, he decidido dejar el mundo atrás y he decidido seguir a Cristo, y empieza a decir, porque a aquellos les va bien y a mí todo mal. Ya no tengo aquellos amigos que tenían esto. Ya no tengo la libertad de ir y divertirme en la fiesta o de ir a aquellos lugares y divertirme, porque ahora todo es diferente. Todo es diferente, porque a aquel le va mejor, tiene mejor carro, tiene mejor casa, tiene mejor trabajo. Y nosotros. Pero Cristo dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, vemos aquí los ayes. Pero aquellos están disfrutando una vida desenfrenada. Y vamos a ir más adelante. Vamos a ir más adelante. ¿Sabe qué, hermanos? Son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, buscan la misericordia y la gracia de Dios. Son aquellos que reconocen su necesidad. Vaya a Lucas 18:13. Lucas 18:13. Hoy sí vamos a usar la Biblia, hermano. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador.
Vemos aquí a este publicano estando lejos y no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba. Se golpeaba y él reconocía su necesidad. Él se postraba. ¿Usted cree que aquellos que están allá afuera se golpean el pecho? No, porque tienen todas sus necesidades suplidas. Y nosotros ya tenemos esa necesidad suplida en Cristo Jesús. Amén. Pero, recuerde, los que están allá, estamos hablando de los ayes, los que están afuera, tienen suplida la necesidad temporalmente, pero siempre están queriéndose saciar y nunca pueden saciarse. Están buscando más saciarse. Y vemos aquí en Lucas acerca de los ayes y dice así, vamos a ir a Lucas de vuelta. Gozaos, dice aquí, ay de vosotros, versículo 24, más ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahí vemos los ayes, ay de vosotros. Dice aquí, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Usted dice, a aquellos les va bien, aquellos que tienen riquezas y todo esto, aún los pobres andan desenfrenados, trabajan duro y gastan el dinero en sus deleites y verdad, en sus pasiones, en sus placeres, pero ay, dice ahí los ayes, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios, wow, imagínese usted, aquellos tendrán una vida bonita, pero no estamos hablando de que si es pobre, si es rico. Dios murió por todos y Él pagó el precio por todos. Ahora es muy interesante ver los ayes. Vemos número 1, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pero número 2, los que tienen hambre, porque serán saciados. Versículo 21 dice aquí, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahora vemos ahí, es decir, ¿quiénes son aquellos que tienen hambre? Son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre de la palabra de Dios? Todos tenemos hambre, todos tenemos necesidad, todos tenemos un vacío que llenar día tras día y tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Pero Cristo mismo dice, bienaventurados vosotros los que tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Cuántos dicen la palabra de Dios, el alimento espiritual que necesitamos cada día para seguir adelante y así poder agradar a Dios y estar saciados? No estar buscando afuera, no estar buscando en el mundo para poder satisfacer nuestros placeres, nuestras emociones. Tenemos de buscar la palabra de Dios. Bienaventurados vosotros. Ahora, vemos aquí que los que tienen hambre, porque serán saciados. Es decir, que quienes son aquellos que tienen hambre son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que su vida personal necesita de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Si yo le pregunto a Oscar, ¿usted personalmente necesita de Dios? Él me va a decir sí. Si yo le pregunto a hermano Rafa, ¿usted necesita de Dios? Sí. Bienaventurados los que tienen hambre. Dice, porque serán saciados. Ahora,
que comprende que su familia necesita de Dios. ¿Cuántos entienden este principio? Nuestra familia necesita de Dios. Nuestros hijos necesitan de Dios. Nuestro pueblo necesita de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre. Son aquellos que necesitan de Dios. Ahora, también los que tienen hambre porque serán saciados son aquellos que aceptan que su enfermedad necesita de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto? ¿Cuántos de nosotros los hemos enfermado esta semana? Y necesitamos de Dios. Y estamos ahí orando al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Necesitamos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y serán saciados. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos la provisión de Dios, todos necesitamos el poder de Dios, todos necesitamos ser saciados. Pero muchas veces ignoramos. Buscamos con nuestras propias fuerzas. Buscamos lugares equivocados. Bienaventurados los que tienen hambre y serán saciados. Son aquellos que tienen humildad y admitir que su matrimonio necesita de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y que necesitan de Dios para poder restaurar su matrimonio, para poder restaurar su casa y poder tener en orden su casa. Bienaventurados todos aquellos que tienen hambre y serán saciados. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios. Todos tenemos hambre, pero estamos hablando de una hambre espiritual. Todos necesitamos ser saciados, ser llenados. Y es difícil cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo necesita dinero. Cuando uno está enfermo necesita un milagro. Pero muchas veces pareciera que no tenemos hambre. Estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Bienaventurados vosotros, los que tenéis hambre. ¿Sabe que somos dichosos porque podemos acercarnos al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro delante de Dios? Bienaventurados. Tenemos esa comunión con el Señor. Podemos llegar en cualquier momento y orar al Señor y pedir al Señor que Él nos ayude, porque tenemos hambre y necesitamos ser saciados. Debemos de orar, debemos de suplicarle al Señor: ayúdame en esta enfermedad, ayúdame en esta situación, ayúdame en esta circunstancia. Bienaventurados porque Dios nos va a saciar, porque Dios sabe quién son sus hijos. Bienaventurados aquellos que han puesto la fe en Cristo y que puede ir y arrodillarse y hablar con su Dios y Él le va a escuchar. Bienaventurados, pero los ayes, aquellos que están sus deleites, que tienen sus posiciones, su riqueza, ellos pueden suplir esas cosas, pero siempre no van a ser saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. Ahora, bienaventurados los que tienen hambre. O sea, es muy importante esto. Hay que reconocer, en el mundo hay muchas personas que tienen mucha necesidad, pero rechazan a Dios. El mundo rechaza a Dios. Piensa que encontrar algo mejor pueda saciar su necesidad. Muchos buscan lo material, las diversiones, los placeres, y etcétera, y no pueden saciar su hambre del corazón. Es un hambre que solo Dios puede saciar. Es muy interesante esto. Voy a hacer una ilustración que encontré algo ahí, estaba leyendo, tal vez me acuerdo. Una ilustración de un hombre que tenía mucha hambre. Pues este hombre iba por el desierto, ¿verdad? Y encontró un hombre
Y ese hombre tenía mucha hambre, quería saciarse, tenía mucha sed, pero este hombre iba ahí buscando comida y encontró un hombre. Y este hombre le dice, tengo hambre, tengo sed. ¿Y sabe qué le dio el hombre? Una corbata. Y usted dice, ¿una corbata? Sí, una corbata le dio. Pues el hombre se enojó, se frustró, se fue adelante buscando un restaurante. Y cuando llegó al restaurante, le dijeron, oh, aquí hay mucha comida. Sí, aquí hay mucha comida, hay mucha agua. Aquí puedes comer lo que quiera. Pero, si no tiene corbata, no puede entrar. Si no tiene corbata, no puede entrar al restaurante. Se enojó con aquel hombre, botó la corbata. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros rechazamos a Dios. Rechazamos a Dios. Lo ignoramos y buscamos. Y muchas veces lo rechazamos, lo desechamos. ¿Por qué? Porque estamos buscando saciarnos en el mundo. Y solo Dios puede saciarnos. Solo Dios puede llenar ese vacío. Muy interesante, a mí me llamó la atención esta ilustración. Y yo dije, ¿una corbata le dio? Sí, pero con esa corbata podría haber comido. ¿Qué necesitamos para poder ser saciados? Necesitamos a Cristo. Necesitamos su poder. Necesitamos su gracia. Necesitamos su misericordia. Necesitamos su perdón. Necesitamos a un Salvador. Y muchas veces el mundo anda buscando aquí, en los placeres de la vida, prueba aquí, busca quiere viajar a otro lado buscando más dinero, se esfuerza trabajando, pero muchas veces lo que en verdad necesitamos es a Cristo. Y nosotros vamos a poder experimentar la bendición, la dicha que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabe qué? Cristo les dijo, bienaventurados vosotros, les dijo a los discípulos, porque de ellos es el reino de Dios. Wow, los discípulos tal vez no entendieron en ese momento, pero Cristo le estaba diciendo, ustedes tienen la mejor parte. Nosotros estamos en el lado mejor, estamos en el lado ganador. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Sabe que muchas veces nosotros le fallamos a Dios en eso? Debemos de reconocer que si un día venimos a los pies de Cristo y le aceptamos a Él como nuestro único Salvador personal, somos dichosos de pertenecer al reino por medio de Él. Y es muy importante esto. Ahora, el número 3 es los que lloran porque reirán. Los que lloran porque reirán. Vemos esto en el versículo más ahí en el 22, dice, bienaventurados seréis cuando, dice aquí, vamos a ver, aquí en 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, pero más abajito dice, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Lloraréis porque reiréis. La pregunta es, ¿quiénes pueden ser dichosos por llorar? Aquellos que lloran por causa. Miren aquí, no me pierda, porque esto es algo muy profundo. Porque Cristo está diciendo, y hay muchos ejemplos en la Biblia. La pregunta es esta, ¿quiénes pueden ser dichosos por llorar? No me parece esto. Son aquellos que lloran por causa de su pecado y que tienen dolor. ¿Recuerda?
los ayes que tienen dolor en su corazón por haber fallado y ofendido a Dios, estos serán consolados y reirán y se alegrarán. ¿Sabe que si usted es hijo de Dios, obviamente yo soy hijo de Dios, debemos de llorar cuando pecamos contra Dios? Dichosos, porque serán consolados. ¿Puede ver? Podemos venir a los pies de Cristo. Señor, perdóname. Pequé contra ti. Salmo 51. Vemos David. Él declara su pecado. Él está llorando ahí y prácticamente confesando todo. Dichoso los que lloran por su pecado. La pregunta es, ¿ha llorado usted por su pecado? ¿He llorado yo por mis pecados? He venido a este altar y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, te he fallado. He descuidado mi relación contigo, no he leído la Biblia, no he amado a mi prójimo, no he amado a mi esposa, no he amado a mis hermanos. Perdóname. Me he desviado, he visto cosas que no tengo que ver en el internet. Me he desviado de la iglesia y he andado vagando por el mundo, probando cosas del mundo. ¿Ha llorado por su pecado o está feliz de su pecado? Bienaventurados los que lloran, porque reirán. ¿Por qué reirán? Porque Dios los va a consolar. Dios va a consolar a su Hijo. ¿Sabe qué? No esté pensando como en el mundo muchas personas se quitan la vida. No encuentran una salida y Cristo dice, ven a mí. Tú eres mi hijo. Ya te conozco. Ven, te perdono. Es más, ya te perdoné. Ya pagué el precio. Pero ahora soy hijo de Él y vengo a Él. ¿Y qué hago? Me humillo, me prostro y digo, Señor, perdone. ¿Sabe qué? Cuando usted perdona a alguien, ¿sale enojado con esa persona? No, sale alegre. Cuando su esposa le dice, te perdono, mi amor, hay felicidad en la casa. ¿Sí o no? Lo mismo es. Lo mismo es en la iglesia. Cuando nosotros tenemos rivalidades con otras personas solo por el orgullo, el egoísmo, es venir a esa persona y decirle, perdóname, y restaura la relación. ¿Ha llorado por su pecado? Los que lloran, porque reirán. Hay muchas personas en el mundo que en vez de llorar por su pecado, se jactan del pecado. Se burlan de la justicia de Dios. ¿Por qué digo y se jactan de su pecado? Ellos siguen escuchando la música mundana. Ten cuidado si eres hijo de Dios. Por eso le dije, ha llorado por su pecado. Pero el mundo se jacta robando, se jacta matando a personas, se jacta haciendo daño, dejando muchachas ahí embarazadas, destruyendo vidas. Se jactan con sus vicios, se jactan con sus diversiones en fiesta, drogas, todo eso se jacta el mundo. Se jactan haciendo conciertos, cantando música que tan perversa en este mundo y se jactan de su pecado. Interesante ver de esta perspectiva. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Pero vemos aquí los ayes más abajo que dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Este versículo abajo está hablando de aquellos
que rechazan a Dios, que no quieren nada con Dios y se jactan de su pecado. Pero Cristo dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre, pero ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Muy importante esto. Hay muchas personas en el mundo que en vez de llorar por sus pecados, se jactan de su pecado. El pecado es sucio, es puerco. Hay unos que se jactan por su alcoholismo. Yo soy hombre, yo me bebo 5, 10. Y están ansiosos por calmar esa sed, ese hambre el sábado ya. Es difícil. Busque Proverbios, vamos a ver algunos pasajes ahí, Proverbios 10. Proverbios 10. Proverbios 10, 23 al 24 dice: el hacer mal es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso le vendrá consecuencias. Hermanos, hay algo muy importante que la Biblia nos dice: los que hacen maldad, que se deleitan en el pecado, que se jactan de su maldad y se burlan de Dios, al final de todo no reirán, sino que llorarán en una condenación en el infierno. ¿Me están entendiendo? Los que se jactan de su pecado, los que se burlan de Dios, Cristo dice: ay de vosotros, que reiréis porque lamentaréis y lloraréis. Al final de todo esto, no reirán, sino que llorarán en una condenación eterna en el infierno. Mateo 13, 41. Vamos ahí, ya estoy terminando, hermano, no se preocupe. Mateo 13, 41 al 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está viendo? Cristo mismo hablando. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¡Wow! Los justos, los justificados, los que han puesto la fe en Cristo, reirán. ¿Dónde? En el cielo. Pero aquellos que rechazaron, ahí va a ser el lloro, ahí va a ser el crujir de dientes, y ya no podrán volver atrás. Ya será demasiado tarde. Entonces, los que lloran por su pecado, reirán porque serán consolados. Pero aquellos que se ríen y se jactan de su pecado, ya tienen, aquí dice, y echarán al horno del fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabe qué, hermanos? Debe de tener en mente esto. Cada vez que leemos estos pasajes debemos de verlo de esta perspectiva, y no nos va a dar ganas de pecar. No vamos a tener, vamos a apartarnos del pecado, pero muchas veces pecamos. Y obviamente pecamos porque somos pecadores, pero si vamos a vivir una vida en santidad, debemos de apartarnos del pecado. Y de pecar menos y menos y menos, y ser más el reflejo de Cristo y poder brillar en este mundo.
Pero los que lloran por sus pecados nunca serán rechazados, porque el Señor los consolará. Salmos 32:5, vamos ahí. Hoy sí vamos rápido. Salmos 32:5. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesemos nuestro pecado. Confesemos nuestro pecado. Y número 4, termino con esto. Los que son rechazados por los hombres por la causa de Cristo. Los que son rechazados por los hombres por la causa de Cristo. Lucas 6:22. Vamos a ir a nuestro texto de nuevo. Dice aquí: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, número 4, vemos aquí, este punto es los que son rechazados por los hombres por la causa de Cristo, porque Cristo mismo les dijo, aquí en versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dichosos. Dichosos los cristianos, escúchame bien, dichosos los cristianos que sin temor de las burlas, de los menosprecios, de los ataques que enfrentan en el mundo, en este mundo perverso, se dan a conocer como hijos de Dios en este mundo oscuro. Los que son rechazados por los hombres por la causa de Cristo, ¿sabe qué? Dichosos los cristianos que sin temor dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo creo en mi Dios, yo creo que Él murió por mí, yo creo que Él vino. Dichosos, Él es mi Padre, Él es mi Creador, Él es mi protector, Él es mi consolador. Y vemos ahí, podemos hablar y dichoso, no importa lo que diga el mundo, usted será dichoso. El mundo va a decir: ay, ¿qué vas a hacer a esa iglesia? ¿Qué vas a hacer a esa reunión? ¿Qué vas a hacer a esos eventos? El mundo le va a poner vituperio. Pero usted dígale: yo sirvo a un Dios, yo sirvo a mi Dios. Él murió por mí, Él pagó el precio por mis pecados, y lo que puedo hacer es servirle a Él, darle honra a Él y vivir mi vida para Él. Dichosos. Cristo mismo le dijo: dichosos, porque en varios lugares eran rechazados. Cuando tocamos puertas, cuando ellos tocaban puertas, cuando iban a predicar el evangelio, a dar las buenas nuevas de salvación, todos eran rechazados. Pero ¿sabe qué? Usted estaba de frente, ellos estaban de frente y predicaban con de nuevo la palabra de Dios, y podemos ver en la palabra de Dios que muchos se paraban firmes y predicaban. Pedro predicó un sermón y 3,000 personas fueron salvas. Entonces estaban firmes y muchas personas le rechazaban. Pablo sufrió náufrago. Pablo estuvo en la cárcel por la causa de Cristo, pero él aún en la cárcel predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Dichosos, dichosos, porque por la causa mía, por la causa del Hijo del Hombre, muchos eran rechazados. No sé si soy el primero o el único que muchas veces nos han rechazado un tratado. Una vez en Arena Blanca, recuerdo yo, una señora dice: yo no ocupo eso. No, es una porción de la Biblia, yo no quiero eso. Mire, es un libro de Romanos, tiene una porción de la Biblia. No, yo tengo una Biblia. Mejor Biblia que la suya. ¿Sabe qué? Vemos cómo rechazan.
Dicen tener a Dios, creer en Dios, pero rechazan a Dios. Y ¿sabe qué? Seguí tocando puertas y había otra persona más adelante y también lo mismo. Aquí no venga, aquí todos somos cristianos. Seguí tocando puertas ese día, recuerdo, y vino una señora y me dice, yo sí lo quiero. Dichosos. Muchos rechazan, muchos le burlan, menosprecian por la causa de Cristo. Pero yo cuando esa señora me dijo, ¿será posible que esta tercera persona me va a rechazar este librito de Romanos? ¿Y sabe qué? Ella dijo, yo lo acepto, yo lo necesito. Y gracias por andar y predicar la palabra de Dios. Y ahí estuvimos hablando del plan de salvación. Y sabe que fue un momento que yo sentí como, wow, respaldado por el poder de Dios. Y seguimos tocando puertas. Y sabe que Dios está en control de todo. Y sabe que dichosos, son bienaventurados todas aquellas personas que de verdad dicen, yo soy cristiano. Que no le da pena andar la Biblia, que no le da pena hablar de Cristo, que no le da pena ser y decir, yo soy hijo de Dios, yo voy a Iglesia Bautista Esperanza, yo sé en quién he creído y yo sé por qué he creído, porque la palabra de Dios me dice, porque hay un Cristo que vino y murió por mí y Él pagó el precio de mis pecados. Y ahora, como dijo Pablo, lo que vivo, lo vivo por Él. Es muy importante esto. Dichosos son los cristianos que sin temor de las burlas, de los menosprecios, de los ataques que enfrentan en este mundo perverso, se dan a conocer. ¿Nos damos a conocer, iglesia? ¿Soy cristiano o nos da pena? Por eso es importante traer la Biblia en el evangelismo. Por eso es importante llevar la palabra de Dios, porque es la mejor herramienta. Es la mejor espada donde ponemos nosotros a hacerle frente a este mundo y verle para que puedan ver su necesidad de un Salvador y así puedan tener corazones saciados, corazones rendidos a Cristo para que ellos puedan experimentar lo que Cristo mismo les dijo a sus discípulos. Bienaventurados vosotros los pobres. Bienaventurados los que lloran porque reirán. ¿Sabe qué? Debemos de dar un mensaje de esperanza. Filipenses 2.5, vamos a ir ahí, Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. La Biblia dice aquí, 2.15, perdón, 2.15. Dice la Biblia, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Podemos ver este versículo. Podemos ser luminares en medio de esta generación maligna, perversa, oscura. Podemos ser luminares. Dichosos los cristianos verdaderos, sinceros, genuinos, que se atreven a ser sal en la tierra en lugar de ser, ¿cuál sigue? Azúcar. Debemos de ser sal. ¿A cuánto les gusta la sal? Dice, todos. Pero no, solo un poquito, ¿ah? Pero debemos de ser sal y no azúcar. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos de ser sal, debemos de predicar la verdad, debemos de predicar contra el pecado y debemos de separarnos firmes, debemos de defender lo que la Biblia nos dice, pero no hacer azúcar. Ay, es que Dios es amor, Dios le ama. No, somos azúcar entonces. Debemos de ser sal y decirle, usted está perdido, usted está equivocado, tú necesitas a Cristo, tú necesitas de un Salvador, tú necesitas ser perdonado y salvo por Jesús. Muchas veces personas están viviendo vidas derrotadas, hundidas en el vicio, en los placeres del mundo. Necesitamos predicar contra el pecado, necesitamos decirles la verdad, no ser azúcar. Debemos de ser sal. Debemos de ser sal en la tierra y luz del mundo
marcando la diferencia, siendo iluminares en este mundo, resplandeciendo a Cristo con nuestras vidas. Vamos a ir a Mateo, y creo que ese es el último pasaje, Mateo 5:13. Mateo 5:13. La Biblia dice aquí: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El verdadero cristiano debe de estar firme, debe de ser sal, debe de ser luz en este mundo oscuro. Necesitamos cristianos que prediquen la palabra de Dios y que no seamos azúcar, dulces. Debemos de ser sal. Debemos de ser sal. El verdadero concepto de las bienaventuranzas. Lo que Jesús nos enseña es completamente diferente al que el mundo enseña o lo que el mundo provee. No se trata de la riqueza, ni fama, ni comunidades, sino una vida de comunión con Dios marcada por la humildad y la necesidad espiritual. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Lloras por su pecado? ¿Soporta y resiste las tentaciones? ¿Sabe qué? Los verdaderos y dichosos son aquellos que en Cristo sus almas son saciadas. Su tristeza se convierte en gozo, y su recompensa en el cielo será eterna. Dichosos los pobres, porque de vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. La pregunta es: ¿hemos llorado por nuestros pecados? Si hemos llorado por nuestros pecados, vamos a ser consolados y vamos a tener alegría y vamos a tener gozo. Todos puestos de pie, y vamos a terminar en oración. Vamos a hacer una pequeña breve meditación, y gracias por su paciencia. Es un momento donde nosotros podemos reflexionar, meditar. Muchas veces yo he leído este pasaje, las bienaventuranzas y los ayes. Sabemos que las bienaventuranzas son los dichosos, los felices, los afortunados, pero los ayes son advertencias. Son advertencias que Jesús mismo nos está enseñando por medio de su palabra. La música va a empezar en este momento. Si usted en esta noche dice: la verdad, yo nunca había pensado en esto, nunca había llorado por mi pecado, con dolor, con tristeza. En esta noche yo quiero confesar mi pecado.